Ya se ve bien ahora, ¿no? Ya. Entonces, este es un caso que les voy a presentar de un brote que sucedió en Nueva York, todavía hacia el año de 1940, ¿no? Es el brote de Oswego. Este brote fue reportado, según el oficial de salud, en la villa del Lycoming, del condado de Oswego, en Nueva York, el cual reportó la ocurrencia de un brote de diarrea aguda al oficial de salud en Syracuse, que era el doctor Rubin, el epidemiólogo en entrenamiento, el cual fue, digamos, asignado para conducir la investigación de este brote. Cuando el doctor Rubin llegó al campo, aprendió del oficial de salud que todas las personas que estaban ahí enfermas, es decir, ahí en la localidad que les había señalado del Icomín, habían asistido a una comida en una iglesia, ¿no? La tarde previa, es decir, el 18 de abril. Y el brote se había iniciado el día 17 de abril. Los miembros de las familias que no habían asistido a la comida no estaban enfermos. De acuerdo a esto, la investigación se enfocó sobre las circunstancias relacionadas a la comida, ¿no? Entonces, acá se hicieron varias entrevistas con el equipo que acompañaba. Se entrevistaron a 75 de 80 personas que habían asistido y se identificaron aproximadamente a 46 personas con enfermedad gastrointestinal. Entonces, acá la primera pregunta sería si es una epidemia o es una endemia. Es debido debido a una variación estacional o es debido a una variación al azar. ¿Qué piensan ustedes? Chicos, ¿me escuchan? Pero puedes volver a repetir la pregunta, por favor. Está escrito, ahí no se ve. Ahí a todas estas. Perdón, no te escuché muy bien. Hola. A ver, ¿quién está levantando la mano? Johan, Ishiro. Sí, doctora. En este caso yo pienso que es una epidemia, doctora. Porque si hablamos de una endemia, prácticamente estaríamos diciendo que este caso debería aparecer constantemente en la misma región una y otra vez. En este caso hubo bastante cantidad de población que tuvo este caso y bueno, Ya, entonces tú piensas que es una epidemia, me dices, ¿no? sí, Porque doctora. no, porque no aparece habitualmente en la localidad. ¿Ya? ¿Alguien también tiene alguna otra opinión diferente o igual? Doctora, yo también pienso que es una epidemia, porque en la endemia, por lo general, ya la enfermedad está establecida, ¿no? Pero los casos se mantienen dentro de un rango, se podría decir, y por variaciones estacionales aumenta. Pero en este caso mm, de las 46 personas, no, o sea, es como que de un momento para otro, ¿no? Por ese evento de haber consumido la comida que les dieron, es que se presentó de un momento para otro el aumento de casos. Ya, está bien, ¿no? Sí, como lo han comentado, este aumento de casos está evidenciando que es un brote principalmente, ¿no? Más que todavía una epidemia o una endemia. Sin embargo, si tendríamos que, digamos, clasificarlo en uno de estos brazos, podríamos decir que estamos tal vez en el brazo de la epidemia por lo que ustedes han sustentado, ¿no? Que no es algo habitual que se presente ese incremento de casos. Sin embargo, tendríamos que
que ver, ¿no? Cuál es el histórico habitual de esa presentación de enfermedad tóxico-alimentaria que se está dando, ¿no? Por lo general son brotes más que, digamos, epidemias o endemias, ¿no? Pero está bien. ¿Y qué piensan? ¿Que esto puede ser debido a una variación estacional o puede ser debido a variación al azar? A ver, Yulisa. Bueno, doctora, no podría ser variación estacional porque básicamente solamente ocurre entre las personas que han asistido a esa reunión, más no en los parientes que estaban ahí. Y si fuese una variación estacional tendría que ver más que todo, o sea, que todas las personas de ese lugar o en su mayoría se hayan enfermado de eso. Ujú. Ya, ¿alguien tiene alguna otra opinión? A ver, Estrada. Venga, Joel. Doctora, buenas tardes. Yo también opino lo mismo, doctora. Es debido a una variación al azar. Que de la misma manera pienso, doctora, que si hubiera sido estacional hubiera afectado a toda la población en ese mismo entorno. O sea, toda la población con respecto a la estación que está ocurriendo. Yo pienso que es al azar. De repente las personas que cocinaron mal ese momento tuvieron un descuido y solamente las personas que acudieron a la fiesta y comieron de la comida se enfermaron. Ajá. Ya. Sí, sí, bueno, en general, alguien opinión más, ¿no? Pero sí, en general, como hemos mencionado, esto no es pues no se debe al clima, ¿no? No se debe a un efecto periódico que puede ocurrir relacionado, digamos, a un evento de este tipo, ¿no? Si no es algo que está sucediendo al azar, probablemente por la preparación de esta comida que mencionan en la iglesia, ¿no? Ya está bien. Edgar, ¿no? Sí, Joselino. Sí, doctora, disculpe, pero en los datos que nos dan, por ejemplo, no indica nada sobre el origen de la comida, ¿no? Entonces estuve pensando, si en caso no hay no le indica el origen, porque también podría ser que los mismos animales que hayan estado enfermos y no dice nada. Entonces también podríamos descartar que no sea una variación estacional. No te entiendo bien. ¿Qué animales? Bueno, me refiero más a que si digamos el caso de que hayan comido un animal enfermo, ¿no? Y por esa causa hayan estado enfermos, hayan presentado la enfermedad a las personas que estuvieron en esa reunión. Entonces, ¿por qué no indica? No, por eso me iba más eso. Entonces, el origen de la comida no podría ser algo importante también. Claro, pero no entiendo. O sea, ¿piensas que es una variación estacional? Sí, algo por ahí, me imagino, pero no sé exactamente cómo podría relacionarlo con el origen. Pero como no lo indica, entonces estoy pensando que tal vez los animales estuvieron enfermos en el caso de que haya sido en la estación, no sé, en la que se encuentran, ¿no? No, creo que no se está entendiendo muy bien esa parte. La variación estacional se refiere sobre todo a lo que es clima, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una evaluación en el concepto, digamos, de una salud, de lo que es la evaluación de los fenómenos climatológicos y cómo estos repercuten sobre la salud de las personas. Por ejemplo, nosotros habitualmente conocemos de que en la temporada de lluvias, o cuál es la temporada de lluvias, para nosotros es la temporada, digamos, de enero, febrero, marzo, o que empieza desde octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Esa es la temporada de lluvias. Y coincidentemente también hay una temporada, digamos, de invierno, perdón, de verano, la cual también sucede en estos meses, pero es en costa. La temporada de lluvias por lo general es más en, digamos, selva o en sierra,
Y de acuerdo a esto, de esta afección de fenómenos climatológicos, es que empiezan a aparecer enfermedades, ¿no? Ustedes se han percatado, por ejemplo, en esta época, si están en selva, empieza a suceder más enfermedades de tipo arboviral, ¿no? Como por ejemplo dengue, chikungunya, zika, ¿no? Porque el vector, digamos, tiene las condiciones adecuadas como para crecer y generar el desarrollo de la enfermedad. Y si están en costa, tienen, digamos, enfermedades, sobre todo como enfermedades diarreicas en algunos casos, pero que normalmente son, digamos, no necesariamente asociadas a un alimento en común en tantas personas, ¿no? Sino son digamos, infecciones que se producen a veces más en niños o en adolescentes o adultos mayores, ¿no? Pero que son, digamos, individuales. Por ejemplo, de una familia puede enfermar un niño, de otra familia puede enfermar un adulto mayor, pero no es porque todos hayan ido, digamos, a un almuerzo justo en esa época, ¿no? Sino es ligado, digamos, a las medidas de salud, perdón, de higiene que puedan tener estas personas, sobre todo en esta temporada de verano, ¿no? A eso se refiere principalmente lo que es la variación estacional, así que con el clima tenga alguna relación, ¿no? Con las precipitaciones fluviales, con, no sé, por ejemplo, también ustedes deben recordar algunos eventos sísmicos, ¿no? Que han sido de gran magnitud, como los terremotos. Entonces, en esos eventos sísmicos también se han producido brotes, ¿no? Como por ejemplo de cólera, en lo que sucedió en Haití hace poco. Entonces, a eso se refiere, ¿no? En este caso, si ustedes analizan un poco, acá no hay ese concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo único que les mencionan, por lo menos hasta lo que estamos viendo, no sé si esto cambia después, pero por lo menos a lo que estamos viendo ahora en esta lámina inicial, es que estas personas habían ido en esta localidad de la villa de Nueva York, de Licomi, habían ido a un almuerzo, a una comida, ¿no? A una comida en una iglesia durante la tarde. Entonces, cuando ustedes, digamos, están haciendo la evaluación, se dan cuenta que son todas justo las personas que han ido al almuerzo, mientras que las personas que no han ido al almuerzo están sanas, no tienen ningún cuadro clínico, no tienen nada, digamos, asociado, ¿no? Sí, a eso se refiere, no sé si te queda un poco más claro. Sí, doctora, muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces, como ven acá, se identifican a 46 de 80 personas, ¿no? Que estaban enfermas. Entonces, con esta información, ¿no?, que ustedes tienen acá, pueden proponer tal vez alguna hipótesis sobre la fuente de infección y cómo se pudo transmitir. Y esto, digamos, qué trascendencia podría tener en el brote de esta enfermedad gastrointestinal. ¿O qué información más quisieran que se les brinde para poder tener estos datos? No sé. ¿Alguien? A ver, Para, tal vez el origen, la fuente de agua que utilizaron, también preguntar a las personas que prepararon los alimentos si se lavaron las manos, si tomaron las medidas higiénicas necesarias, o en qué lugar prepararon los alimentos, mm, qué hicieron después de preparar los alimentos antes de dar a los invitados también. Creo que podríamos Ajá, averiguar eso también. claro, sí, o sea, podrían empezar a ver qué pasó antes, ¿no? ¿Y cuál sería tu probable hipótesis en este caso para buscar de esa forma lo que podría haber sucedido en este grupo de personas? Mi ¿Alguna hipótesis, hipótesis? mm, aún no sé, doctora. O sea, tendría que preguntar todas esas y
cómo se formula la hipótesis. Claro, pero uno siempre, digamos, tiene una idea, ¿no? Es como que, si ustedes han visto películas, no sé, estas thriller o de crimen o policiales, los policías cuando empiezan a investigar siempre parten de un punto, ¿no? Cuando les dan cierta información, empiezan a ver, ¿no? Tal persona puede ser el que cometió esto, ¿no? Y empiezan de acuerdo a ello a plantear varias cosas, ¿no? Entonces, eso es como ustedes lo harían, ¿no? A ver, Edgar ya participó, a ver. Britney, Glenny, al final Edgar, ya, después de tus compañeros, primero que participan. Britney, Glenny. Ya, doctora. Bueno, mi hipótesis planteada sería de que la, la diarrea aguda probablemente sea em, por algún parásito que se haya encontrado en la comida que han repartido en la iglesia. Y bueno, el modo de transmisión que yo pensaría sería por vía fecal oral de de estas personas, ¿no? Y eso sería todo, doctora. Ya, tú pensarías entonces que es un parásito que se ha transmitido ahí. ¿Y cómo crees que haya podido llegar ese parásito ahí? ¿En qué parásito Em, estarías pensando? Esto, doctora, por medio podría ser por el agua contaminada. También pienso que pienso que podríamos pedir información adicional acerca de cómo es la consistencia de la diarrea, ¿no? Digamos, si es acuosa o digamos si hay presencia incluso de sangre en las deposiciones fecales para de repente poder y esto orientar a una bacteria, no, no necesariamente un parásito, sino de repente una bacteria o de repente pues un origen viral también, que es lo más frecuente. Ujú, ya. Klinsmann, a ver, Romario. Klinsmann, Romario, tenía levantando la mano. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Referente a mi hipótesis, también concuerdo con mi compañero, que sería como se llama, la diarrea sería como se llama, o causa de una intoxicación alimentaria. Ahora, dentro de estos, la etiología más probable, o sospecharía yo, podría ser, por ejemplo, de una E. coli o salmonella o un Staphylococcus aureus, ya que son también los causantes más frecuentes de la intoxicación alimentaria. Ya. ¿Estarías pensando en Staphylococcus, Salmonella y qué más? Y E. coli, doctora. E. coli. Ujú. Ya. Y modo de transmisión sería vía oral, doctora. Más que todo relacionado con los alimentos, como dije en la hipótesis. Ujú, ujú. Eso sería, doctora. Ya. Tu compañera también dijo tal vez un parásito. A ver. ¿Quién sigue? Es Madeleine Jocelyn. Perdón, Romario, ¿cuál es su apellido? Wilka, doctora. Ah, Chamizo. ya, ya. Ya. Doctora, Sí, Madeleine. doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, te escucho. Ya, concuerdo también con lo que dijo mi compañera Britney. Pienso que ha sido tal vez durante la preparación de la comida ha habido una mala asepsia, entonces el agente podría ser, no sé, alguna bacteria, como lo han estado mencionando, porque este evento es común para todas las personas, entonces creo que eso es lo fundamental para que tal vez estemos concordando en que la transmisión haya sido en la comida. Y también concuerdo con mi compañero Romario, podría ser E. coli, como ha mencionado, puede ser Shigella, puede ser entamoeba histolítica, pero creo que eso ya va a depender, incluso la salmonela, dependiendo de qué tipo de comida haya sido, creo que nos podría orientar un poco eso. Y también sería importante ver, no sé si las personas han presentado otro tipo de síntomas, ¿no? Si han tenido tal vez cólicos, ver cómo es la diarrea, ¿no? Si presenta sangre o no. ah, si han tenido vómitos aparte de eso, creo que sería importante también ver
otros síntomas adicionales. Ya, preguntarías por síntomas adicionales. A ver, ya, John David. John David, Doctora, buenas bueno, tardes. sí, John Sí, David, doctora. ¿verdad? Ya, mi hipótesis acerca del brote sería no por alimentos que se hayan repartido, sino por las cosas en común que se usan, ¿no? En las misas, puede ser el agua bendita o la hostia que hayan podido recibir. Claro, como dice que en el reporte se reportaron a 75, se entrevistaron a 75, pero de ellos, del total de los 80, solo 46 están con diarreas agudas. Entonces eso quiere decir que casi menos de la mitad no está afectado. Y mi probable hipótesis sería que la transmisión sería por medio de la hostia o el agua bendita, que pueden haberse contaminado, ¿no? Con bacterias, gram positivas, gram negativas. Eso ya analizando por el tiempo de incubación, ya que fue de un día para otro, entonces por eso se cataloga como una diarrea aguda. Puede ser, digamos, una giardia, entomoeba o algo por el estilo, doctora. O quizá un hongo también puede ser. Ya, entonces deberíamos tener tal vez más detalles de lo que ha sucedido en la iglesia, ¿no? Como propone a ver si ha habido misa, ¿no? Ya. En general no hubo misa, solo han sido invitados a un almuerzo, ¿no? En la parroquia. Pero ya sí es algo que habría que ver, ¿no? En qué momento se puede haber dado. Este, John David, ¿cuál es tu apellido? Hinojosa. Hinojosa Ortega, doctora. Ya. A ver, una participación más. Raúl Cárdenas. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mi hipótesis era la contaminación. Como habla de bien claro que fue una comida, una reunión de comida en la iglesia, pues la comida definitivamente ha tenido que estar contaminada. Y eso de que, digamos, de que sea Shigella o cualquier otro organismo o microorganismo que haya contagiado, eso ya no creo que podríamos divisarlo, ¿no? Pero sí, definitivamente ha estado contaminada para que haya una diarrea. Entonces es posible, habría los datos adicionales que necesitaríamos, sería qué tipo de comida ha sido, si ha sido lácteos, ha sido pasteles, ha sido huevos, para de acuerdo a eso, o verduras, si han sido verduras crudas o cocinadas. Tal vez esos datos adicionales necesitaríamos para saber qué tipo de bacteria, para si el contacto ha sido fecal oral, por el agua, pero lo que veo es que es una contaminación alimentaria o una intoxicación alimentaria. Entonces, los datos adicionales necesitaría saber qué han comido. Eso nomás, doctor. Ya, claro, irías a preguntar qué han comido. ¿Por qué piensas que no se podría saber el agente? O sea, sin saber qué tipo que han comido, o no podría saber, porque si son verduras, por ejemplo, si solo han comido pura verdura ensaladas, entonces sería más fácil que sea una contaminación fecal oral. Entonces, habría microorganismos que podríamos saber, pero antes se podría decir, pero no con certeza, ¿no? Por eso lo decía, doctor. Ya. A ver. ¿Dónde está? José Ángel, a ver. Doctor, buenas tardes. Bueno, en mi caso, mi hipótesis en este caso podría ser que haya sido por cólera. Algunas, sobre todo prácticamente las personas que hayan preparado la comida, ¿no? Alguien de ellos haya estado enferma y no haya tenido una buena higiene y haya preparado los alimentos, ¿no? En esta iglesia. El detalle básicamente es que cuando hay cólera, no todas las personas van a manifestar la sintomatología, ¿no? De los síntomas gastrointestinales. Y por eso tampoco todas las personas que han asistido a la comida han presentado las manifestaciones, ¿no? Más es por eso, doctor, que yo sospecharía de una infección de la bacteria, en este caso, del cólera. Ya. Mm, ya, pero
¿Cómo explicarías que no se hayan contaminado las personas que estaban en casa? O sea, que haya una persona que estaba mal, ¿ya? Que tenga el cólera y no se haya lavado las manos y haya preparado la comida, y o sea, solo los asistentes se hayan contagiado en ese, pues, y bueno, como solo los asistentes se contagiaron, las personas rápidamente, normalmente desarrollan la diarrea, ¿no? Y bueno, o sea, no se pueden contagiar a sus familiares de un día para el otro también, pues. Ujú, ujú. Ya, pero a ver. Ya, bueno. Ya listo. Entonces, a ver, ya para la siguiente parte vamos a ver la participación de más de sus compañeros. No sé, Ángel, ¿no? Ya, entonces, miren, acá en esta parte, como lo han manifestado la mayor parte de ustedes, si no son todos, en general sí, pues necesitamos información adicional, ¿no? Con solo esto, sí se pueden dar algunas hipótesis, pero para afinar eso se podría necesitar información adicional, ¿no? Como ya le han mencionado. Las hipótesis sí involucran que tengan que plantear infecciones por bacterias, parásitos, virus, ¿no? Que son los que principalmente ocasionan o se ven ligados a cuadros de tipo gastrointestinal. Sí hay forma de saber el agente, ¿no? Y el agente se puede saber desde ahora sí, pensando en los tiempos de incubación que puedan tener. Y para eso necesitaríamos saber cuánto tiempo, desde que comieron hasta que enfermaron, cuánto tiempo pasa, ¿no? Es una forma indirecta de saber qué agentes pueden estar ocasionando esta enfermedad gastrointestinal o en este caso este pequeño brote. Adicionalmente a eso, ustedes saben que la mayor parte de enfermedades gastrointestinales, si no son todas, tienen una transmisión que es, como lo menciona, fecal oral. La transmisión es generalmente por contacto directo, ¿no? Entonces, esta transmisión por contacto directo involucra que sí haya una higiene de manos adecuada, cosa que probablemente ha sido una parte del proceso que no se respetó dentro de la elaboración de los alimentos. Entonces, esas cosas sí, digamos, son cosas que uno debería tratar de pedir, ¿no? En esta investigación hasta este punto, ¿no? Como lo han mencionado varios de ustedes. Entonces, ¿se acuerdan que hicieron las entrevistas, ¿no es cierto? Y después de hacer esas entrevistas, empezaron a ampliar, digamos, el número de evaluación de personas. Y al ampliar el número de evaluación de las personas es que encuentran, digamos, mayor número de personas afectadas de las que necesariamente se reportan a veces, ¿no? Y en este caso, digamos, acá, después de ampliar un poco más, ¿no? Encuentran algunos signos y síntomas en orden de frecuencia, como ustedes están viendo, ¿no? Que son los que empiezan a terminar de encontrar. Esto es para, digamos, lo que normalmente uno tiene que hacer en un estudio de brote, ¿no? Tienen que armar sus casos y tienen que armar sus porcentajes, ¿no? Tabla de frecuencias. Es algo bastante simple, ¿no? No necesitan demasiado conocimiento de ninguna ciencia básica. Es una matemática, digamos, elemental y simple. Cuando ustedes cuentan, ¿no? El número de personas en total que están afectadas y de acuerdo a ello van sacando los porcentajes para hacer una numeración, ¿no? Del 1 al 10 o del 1 al 20 los síntomas más frecuentes pueden estar encontrando. Entonces, acá lo que hacen es finalmente tratar de encontrar una definición de caso, ¿no? Y acá se presentan dos definiciones de caso que digamos se plantean, ¿no? La primera dice: todos los participantes en la comida de la iglesia de Oswego
efectuada en el sótano de la iglesia de Lycoming, del condado de Oswego de Nueva York, el 18 de abril de 1940, entre las 6 p.m. y las 11 de la noche, ¿no? 11 p.m. Si asistieron o no, si participaron en la preparación de alimentos, transporte o distribución o no, si ellos comieron o no. Y la segunda, digamos, presentación de definición que se plantea es que las personas que desarrollaron síntomas gastrointestinales agudos dentro de las 72 horas de haber comido el 18 de abril de 1940, que estuvieron entre los asistentes a la comida de la iglesia de Lycoming, Oswego. De acuerdo a estas dos definiciones, ¿cuál pensarían que, digamos, es una definición más correcta o la correcta en este caso, ¿no? Para plantear la localización? A ver, Sharon. Doctora, buenas tardes. Para mí, ¿se me escucha, doctora? Sí. Ya, doctora, buenas tardes. Para mí lo más correcto, la definición de caso sería la segunda, ya que la definición de caso tiene que tener tres partes: el tiempo, el lugar y la población. En la primera también nos da el tiempo, el lugar, y también, pero no nos da, o sea, la población que presenta los signos y síntomas. En este caso serían los síntomas gastrointestinales. En la primera no nos habla de eso, en cambio, en la segunda sí nos habla que hay personas que desarrollaron los síntomas gastrointestinales. Por eso yo elegiría la segunda. Me parecería la más correcta. Ya, Sharon. Martínez es su apellido, ¿no? Sí, doctora. Ya. A ver, Heidi, Alejandra. Doctora, buenas tardes. Doctora, yo concuerdo con mi compañera Sharon que el segundo caso es la segunda definición estaría más adecuada para el caso en este brote que se ha dado, ¿no? En ese tiempo, porque también, como ya mencioné, ya cumple el tiempo, espacio y la persona. Y el primer caso, como que aborda otro más, a la población aborda a otras personas que no tienen nada que ver y que, o sea, con respecto a la descripción que se ha dado anteriormente, las personas que han presentado estos síntomas han sido solo los que han ingerido estos alimentos que se han dado en la iglesia. Eso sería, doctor. Ajá. Ya. Ya. Y a ver una última definición, a ver, de María Alejandra Moina. Doctora, buenas tardes. Yo también concuerdo con mis compañeras que es el segundo, porque ya que para la definición del caso tenemos que ver la persona, el tiempo y el lugar. Entonces, en el segundo vemos de que las personas que desarrollan los síntomas gastrointestinales agudos es la población. El tiempo sería dentro de las 72 horas de haber comido, y al igual que la fecha, y también estuvieron entre los asistentes a la comida de la iglesia de Lycoming. Entonces, yo pienso de que la segunda sería la correcta. Ajá. Ya. Sí, como ustedes están mencionando, ¿no? En este caso la segunda definición, digamos, es la más completa, ¿no? Porque tiene los tres elementos que han indicado. Tiene el tiempo, ¿no? Tiene el lugar, tiene la población que está siendo afectada. Eso es importante, ¿no? Para que, digamos, se genere un concepto adecuado. Y también muchas veces la definición tiene que ser bastante simple, no tiene que ser una definición tan compleja, porque es una definición que por lo general lo va a manejar el personal de salud que está en el primer nivel, ¿no? El personal de salud que está en el primer nivel no necesariamente, por lo menos en su mayoría, todos van a tener, digamos, una lectura muy prolija de muchas cosas y necesitan que sea algo muy puntual y muy rápido para que, digamos, sea también distribuido y que uno, digamos, pueda tener cierta llegada, ¿no? Adicionalmente a eso, es importante que siempre localicen dónde, ¿no? En dónde, y eso es importante.
¿Están levantando la mano porque tienen preguntas del tema o por qué motivo? Sí, son preguntas del tema. A ver, a ver. Ah, ya, ya. Entonces, ahí quedaríamos con esta, ¿no? Con esta parte de la definición. Entonces, eso es acá lo que está propuesto. Y luego acá tienen ya la determinación, ¿no? De lo que están, digamos, empezando a contar. Esto es el conteo que se ha hecho en un inicio, no está el conteo total. Entonces, el conteo que hacen en un inicio, ¿no? Hace que ustedes grafiquen esta curva epidémica del brote, donde ustedes, si recuerdan, tienen que poner en la base el tiempo, ¿no? En el eje de las X. El tiempo puede estar en días, o como en este caso puede estar en horas. Y en el eje de las Y tienen que poner el número de casos que empiezan a encontrar, ¿cierto? Entonces acá, como están poniendo en el eje de las abscisas el tiempo, si se dan cuenta, esto no sucede en mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que estarían planteando en el que está ocurriendo, digamos, la presentación de los casos? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el tiempo que estarían viendo acá? En 6 horas, doctora. ¿Por qué Porque ahí inicia a las 9 p.m. inicia la incidencia de casos de los asistentes. Y me imagino que la primera barra es el primer caso, pero en sí el brote inicia a las 9 p.m. Ujú. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Cuánto es el tiempo que piensan que está tomando esta infección? ¿Nadie? Ya a ver. Avendaño Guamayuri, ¿está? Doctora. A ver, Yuri, ¿tú qué puedes decir con respecto a la pregunta? A ver, bueno, A ver, ¿alguna idea? ¿Cuánto tiempo piensas que está demorando en tomarse, digamos, esta infección? unas 6 horas sería, doctora. ¿Por qué? A ver, Peter. Peter, levanta la mano. ¿O te equivocaste? Mm, A ver, Andrés. Doctor, el registro en general parece ser de 2 días, ¿no? Porque empieza a las 3 p.m. el 18 en este caso sería abril, ¿no? Abril y hasta el día siguiente, hasta las 10 de la mañana. Y más o menos en un lapso de, eh, si no me equivoco, como que 12 horas ha habido la mayor la mayor incidencia, ¿no? Mayor reporte de nuevos casos. Y justamente en la madrugada es donde ha sido ese repunte del 19. Ya. Entonces, ¿cuánto me dices que sería el tiempo de incubación? ¿De 2 días?
hay el tiempo de incubación. En ese caso no sería corto, ¿no? Entre 1 o 2 días, pero más que todo, menos inclusive. Y bueno, respecto a eso, si es un tiempo de incubación corto, haría pensar en una intoxicación por alguna toxina, ¿no? Quizás, creo que la imagen, el lugar correspondía a un lugar frígido, quizás han almacenado comida ah, em, con- fría, ¿no? Por así decirlo, bastante tiempo y hay bacterias, ¿no? Que producen toxinas que pueden dar ese cuadro de intoxicación aguda, como Ujú. el Bacillus cereus, por ejemplo, que da esos cuadros, ¿no? La misma toxina, tiene una toxina que por más que lo cocines, te puede dar el cuadro de Los intoxicación serios, ya. A alimentaria. ver. Henry, Sí, doctora. Henry Max. Sí, doctora, presente. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Bueno, yo, yo también pienso que la doctora en general es unos 2 días, pero creo que la mayor incidencia o el brote ha empezado desde las 9, en ahí 9 de la noche hasta más o menos 2, 3, unas 6 horas más o menos. Y pienso que en ese tiempo corto ha sido lo que es, como dijo ya, se ha dado la intoxicación. Eso creo, doctora, lo que estoy pensando. Ya. A ver, Daniela. Doctora, buenas tardes. Doctora, con respecto a la pregunta que está haciendo, vemos que el 18 de abril más o menos fueron a la iglesia por la tarde, donde consumieron el alimento. Entonces, pasando unas horas, es decir, a las 8:30 de la noche, comenzaron a sentir, se comenzaron a ver los primeros casos, ¿no? Es decir, las primeras manifestaciones clínicas del paciente, siendo a la 1 de la madrugada el aumento de casos en la mayoría, ¿no? De las personas. Entonces, por ejemplo, en el E. coli o en el Staphylococcus aureus, el, o sea, el inicio de los síntomas es en pocas horas, ¿no? Pero hay otros parásitos, otras bacterias que lo generan en 2 a 3 días. Eso sería todo de mi parte, doctora. Ya. Coli dices pocas horas, ¿no? Ya, a ver. Cielina. Buenas tardes, doctora. Como dijo mi compañera Daniela, yo también creo que ha sido incluso, se manifiesta, bueno, dice que la comida empezó a las 6 de la tarde y que el inicio de las diarreas, según el gráfico, ha sido a las 9 p.m., entonces su tiempo de incubación ha sido de un tiempo incluso menor a 3 horas, o 3 horas o menor a 3 horas, aproximadamente. Porque no se sabe hasta qué hora ha sido la cena, entonces las personas que han comido más tarde han podido desarrollar por eso más tarde la diarrea. Ya. A ver, Rosmel, ¿cómo? Doctora, buenas tardes. Bueno, doctora, yo pienso que el periodo de incubación fue muy corto porque la mayoría de los casos, bueno, en este histograma se muestra que empezó a las 1 de la mañana y terminó, ¿no? a las 2 de la mañana, bueno, a las 2 de la mañana del día 19. Bueno, y también en este histograma lo que podemos ver, doctora, es que se dio un primer caso muy tempranamente y en el otro extremo vemos otro caso. Bueno, y los síntomas del primer caso, en este caso, se presentaron antes de que inicie la cena, que empezó eh, a las 6 a las 6 p.m. Entonces, doctora, yo pienso que el periodo de incubación en este caso fue de 5 horas, ¿no? Porque la mayoría de casos está en el centro de este histograma. Ya. Ya, y para terminar, a ver, Luz Benia. Doctora, buenas tardes.
Yo creo que el periodo, como se sabe que la cena que ha sido desde las 6 hasta las 11 p.m., entonces se ha visto estos síntomas de la diarrea a las pocas horas, entre las 2 horas o a 3 horas. Entonces es posible de que ha habido una incubación entre esas 2 o a 3 horas y se ha habido su máximo, o sea, ha habido más pacientes cuando ha pasado 2 horas o esa hora de la 1 de la mañana. Entonces yo creo que eso puede ser de que haya sido, bueno, como lo que está apuntado, cuánto tiempo ha sido la incubación, entonces yo creo que ha sido entre las 2 a 3 horas. ¿Qué sería lo que podría ocurrir? Ya. Pues acá en el gráfico lo que les muestra es más que todo la curva epidémica, ¿no? En la curva epidémica, directamente ustedes, bueno, no pueden saber cuánto ha sido el tiempo de incubación si no saben a qué hora empezó el primer evento, ¿no? Y en el caso de este tipo de brote, es más o menos sencillo porque todas las personas que enfermaron refieren que, digamos, fueron a este almuerzo en la iglesia, ¿no? Que dice que habían asistido a una comida en la iglesia en la tarde previa, ¿no? Ustedes son un poco observadores, tienen, así como hacen sus casos clínicos de la parte clínica, tienen que acá también, ¿no? Tomar sus datos y ver cuándo sucede la comida, ¿no? La comida sucede, según esto, la tarde previa, ¿no? Es lo que les dicen, ¿no? Asisten a una comida en la iglesia la tarde previa a lo que era la presentación de los casos que empiezan a suceder. Esto es el mismo, digamos, 18 y empiezan a aparecer varios de ellos ya hacia lo que es el día 19. Pero acá hay varios, ¿no? Tienen un tiempo, para cada uno de los casos que empiezan a suceder, hay diferentes horas, ¿no? Entonces, vean que, por ejemplo, si la tarde fue, asumimos, a la 1, a las 2, esta persona tendrá un tiempo de incubación más o menos desde 1 a 2 horas. Pero si vemos esta otra persona que aparece, ¿no? Con el mismo cuadro, bajo la definición de caso que hemos aplicado, esta persona tendría ya, en este entender, digamos, todavía menos de 24 horas, ¿no? Pero hasta las 10:30, a ver, son más o menos unas 18 horas, ¿no? Tiene más o menos unas 18 horas de tiempo de incubación, si es que realmente corresponde al caso, ¿no? Bajo la definición que hemos puesto, tiene un tiempo más prolongado, ¿no? Si vemos en cada una de estas personas que se empiezan a presentar, ¿no? Hay varias que, sobre todo la mayoría tal vez acá, ¿no? Que están entre las 2:30 o 1 de la mañana con el cuadro de diarrea. Si ha sido en la tarde, habrá sido pues 1, 2, como les decía, que asisten a este almuerzo, a esta comida, hasta la 1, 2 de la mañana, más o menos, hay unas 12 horas, ¿no? O 10 horas, dependiendo de cómo ustedes lo vean. Y es la mayor parte de personas que empiezan a presentar este cuadro clínico, ¿no? De enfermedad gastrointestinal. Recuerden que acá están contando, ¿no? Por ejemplo, acá hay 10 personas que empezaron el cuadro a la 1 de la mañana, ¿no? Y es el grueso, digamos, de la curva, ¿no? Acá hay 7 personas, ¿no? Y el resto va oscilando entre estos picos principalmente. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? A qué hora comen y a qué hora más o menos empiezan a evidenciar el cuadro clínico. Para de acuerdo a eso también postular el agente, ¿no? Como han mencionado algunos de ustedes, hay agentes que tienen tiempo de incubación pero muy cortos, ¿no? Y dentro de estos, por ejemplo, están algunas bacterias como el Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, ¿no? Que su tiempo de incubación es por lo menos de 24 horas, a veces el promedio está entre 5 a 6 horas, pero es mucho más corto de lo que nosotros estamos encontrando acá, ¿no? Que en promedio, o que la mayoría, estaría entre más o menos 10 horas. La idea es sacar al final un promedio entre todos estos casos y que probablemente les va a salir con más de 12 horas, ¿no? A la mayoría de pacientes que tienen esa presentación.
De acuerdo a eso, nosotros tenemos que buscar qué bacterias, qué virus, qué parásitos tienen ese tiempo de incubación, ¿no? Y si fuera bacilo serio, sí es mucho más corto, como les digo, ¿no? Menos de 5 horas. O si es Staphylococcus aureus, tiene menos de 5 horas, ¿no? Por lo menos cuando se presentan. En el caso, digamos, de E. coli, el tiempo de incubación es un poquito mayor, ¿no? Y esto puede ayudar también para que nosotros veamos, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Salmonella, en el caso de Shigella, ¿no? Que de acuerdo a lo que nosotros podemos ir viendo, vamos planteando, ¿no? Cuál podría ser el agente que está ocasionando este cuadro. Y de acuerdo a eso también coordinar con el clínico y el clínico asignar tratamiento para estas personas si es que amerita, ¿no? Un tratamiento antibiótico. O si no amerita, simplemente en este caso que se recurran a lo que es la parte de hidratación, ¿no? Eso sería lo único. Ajá. Entonces sigamos en este caso que estamos viendo. Ahí les dice acá, hasta donde hemos visto, ¿no? Acá ya son más específicos. Miren, la comida, dice, fue realizada en el sótano de la iglesia de la población. Los alimentos fueron distribuidos por numerosos miembros de la congregación. Acá ya les están dando más datos, ¿no? Ya acá aparecen recién más datos sobre lo que es los alimentos y su distribución. La comida, dice, acá ya exactamente les pone, ¿no? Que la comida inicia a las 6 de la tarde y continúa hasta las 11 de la noche. Y los alimentos fueron colocados en una mesa y se consumieron en varias horas. Los basados en esto ya cambia, ¿no? Nuestra hipótesis inicial que estábamos pensando que podía ser un agente que tuviera un promedio tal vez más de 10 a 12 horas de incubación, porque este dato recién está apareciendo dentro de la evaluación, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan, no todos los datos se les van a dar, ¿no? Es como que, digamos, van abriendo camino, van abriendo senda, van abriendo preguntas, y en base a esto ya, ¿no? Les dan acá el dato de que la comida por lo menos tiene una duración, en este caso, de unas 5 horas, ¿no? Entonces, por eso es que probablemente varían los tiempos de incubación que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar con este dato, entonces tendríamos que tomar en cuenta que por lo menos la comida está desde las 6 hasta desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Perdón, creo que es del día 17, ¿no? No es el día 18, entonces tendríamos incluso casi un día y medio, incluso bajo la otra hipótesis, cerca a 2 días, ¿no? De probable enfermedad, de un día y medio. En este caso es a las 3 de la tarde el primer caso que ocurriría, ¿no? Entonces, el día previo estaríamos en el día 17. Y ahí tendríamos desde las 6 hasta las 11 de la noche, que es el último que aparece. Entonces tendríamos acá desde las 6 hasta las 11 de la noche y desde las 11 hasta las 3 de la tarde, que son las 15 horas, aproximadamente tendríamos también, ¿no? 10 a 12 horas para este caso, pero para la presentación de lo que es el grueso de las personas, tendríamos, si es desde el día 17 hasta el día... Doctora, ¿sí? La 18, sí, es el día 18, no el 17. Sí, pero acá, justamente en la ampliación, acá les dice que la comida inicia a las 6 de la tarde y continúa hasta las 11, ¿no es cierto? Pero acá ustedes ya tienen casos el día 18. Entonces, acá se ha entendido mal esta parte, por eso estamos corrigiendo. Habían asistido a una comida, dice, en la iglesia la tarde previa al 18 de abril. ¿No? Entonces, si es la tarde previa al 18 de abril, es lógico que el 18 empiecen a presentar los síntomas y signos y aparecen los casos. Y acá, la comida ha sido desde las 6 hasta las 11 de la noche. Son 5 horas de
de almuerzo, bueno, de comida, o sea, no ha sido una tarde. La primera versión no era la correcta, ¿no? No es la versión de la investigación que empieza a salir, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Es como que cuando ustedes están estudiando, no sé, un caso de un crimen o de algo que ven en las películas, las primeras versiones no siempre son las más correctas, ¿no? Entonces, ustedes mismos se sientan, van a ver, y digamos, no era tarde, sino era noche. Y si es noche, por eso también tienen diferentes personas, diferentes días, diferentes horas y días en la presentación, ¿no? Desde el 18 hasta el 19, ¿no? La primera persona, que sería en este caso la que aparece el 18 a las 3 de la tarde, esa persona pudo haber ingerido el alimento entre las 6 a las 11 de la noche. Puede haber sido a las 6, puede haber sido a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 o a las 11, ¿no? Si fue a las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde, ustedes tienen ahí por lo menos unas 16 horas, ¿no? Si fue a las 6 de la tarde, tienen un tiempo que está variando, a ver, desde las 18 hasta las 24 horas, son 8 horas, más 15 horas, sería 28, claro, 21 horas, ¿no? 21 horas. Entonces están variando un tiempo de incubación entre 18 a 21 horas solo para esta persona. Y lo mismo tendría que ser para cada una de las personas que se van acumulando. Acá está el más grueso, ¿no? El más grueso está entre lo que es, digamos, las 12:30 y 1 de la mañana del día 19. Es decir, hasta el día 19, desde el 17, habría prácticamente 48 horas, ¿no? 2 días para este grueso. Y finalmente, para sacar, digamos, el promedio final, tendrían que sumar de cada uno de estos cuánto es el promedio de incubación, ¿no? Saldrá por lo menos entre un día y medio hasta 48 horas, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el tiempo de incubación de este agente, ¿no? Y nuevamente volviendo, digamos, a bacterias como Bacillus cereus o Staphylococcus aureus, esos tienen una presentación más abrupta, ¿no? Que son 5 horas hasta, digamos, 6 horas, ¿no? En algunos casos. Tendríamos que ver otros agentes que tienen un tiempo de incubación más largo, ¿no? Tal vez ahí puede ser Salmonella, Shigella, ¿no? Ver todo el pool, ver el tiempo de incubación que pueden tener estos agentes para empezar a plantear, ¿no? ¿Cuál de ellos puede ser? Y si no recordamos, digamos, porque son tantos agentes, ¿no? que podemos tener ahí, podemos sentarnos a ver, digamos, la línea de los mapas que trazan, en este caso, la lista, mejor dicho, de mapas que se trazan para los diferentes agentes, ¿no? ¿Cuál podría ser y cuáles salen de este marco, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, uno de los más frecuentes podría ser Salmonella, ¿no? Que tiene por lo menos hasta de horas hasta 2 o 3 días de incubación, ¿no? Y es uno de los agentes más frecuentes de infecciones o de ETAs en este caso, ¿no? Entonces, también salen algunos otros agentes que tienen tiempos de incubación más prolongados, ¿no? Sobre todo varios parásitos, ¿no? Giardia, entre algunos de ellos, tienen, por ejemplo, tiempos más prolongados. Y se acercan más a algunas bacterias que son bacterias que pueden haber ocasionado este brote, ¿no? Esa es parte de la hipótesis. Y acá, este es el dato que se les da adicionalmente. Y acá, bueno, ya piden la lista, ¿no? Del menú de la comida en la iglesia, que es algo que también estaban solicitando varios de ustedes, ¿no? Y esta es la lista, ¿no? ¿Qué es lo que esas personas ingirieron, ¿no? Pues habían platos principales, habían platos secundarios, postres, bebidas, ¿no? En general, cualquiera de estos platos puede haber sido, ¿no? No sabemos cuál. Solo tenemos la lista. Pero acá tendríamos que ver cuáles de estos integrantes del menú pueden ser los potenciales culpables, ¿no? ¿Y cómo podríamos ver eso? ¿Cómo podríamos saber, digamos, cuál de estos alimentos que están en esa lista podría ser el potencial culpable? ¿Cómo se podría saber eso? Bien, piensan ustedes.
¿qué podrían hacer? A ver, creo que levantó la mano. A ver, Camila. Doctora, buenas tardes. Bueno, en este caso tendríamos que preguntar a los pacientes qué fue lo que consumieron y hacer una tabla de frecuencia, por así decirlo, y ver cuáles fueron los que con más frecuencia consumieron los pacientes. Ya, podrías hacer la tabla que se hizo para casos, para los alimentos y ver cuál es el alimento más frecuente. ¿Ya? A ver, Flor Sarit. Sí, doctora, buenas tardes. Concuerdo con mi compañera también que deberíamos encuestar a las personas y ver cuál fue el alimento que con mayor frecuencia han consumido. Ya. José Luis. Sí, doctora, buenas tardes. También concuerdo, doctora, con mis compañeras y realizar esa tabla y ver qué es lo que más han consumido, cuál es lo que a cuál más han estado expuestos y cuál es lo que ha ocasionado más síntomas, doctora. ¿Qué alimento ocasiona más síntomas? Ya, tú ya verías no solo entonces la lista de los alimentos, también con síntomas. Ah, no, que también se dijeron, no sé si tienes razón. Ya, Waldir. Doctor, buenas tardes. También concuerdo con mis compañeros. Justamente elaboraría, ¿no?, esta tabla preguntando a los enfermos y definiría de los sanos qué es lo que han consumido los sanos. Bueno, los sanos de los enfermos. Entonces, esa sería la causa de la que está produciendo, ¿no?, el origen. ¿Qué plato o qué comida es lo que han consumido? La que definiría de los sanos de los enfermos, doctora. Ya, entonces hay una propuesta, ¿no? De que ponen los alimentos que consumieron los sanos y en otra parte los enfermos. Otros dicen que pondrían la lista de alimentos y correlacionarían con los que desarrollan síntomas. Ya. A ver, Edgar. Doctora, yo propondría 3 cosas. Como ya lo mencionaron mis compañeras al principio, una tabla de frecuencias a los pacientes encuestados de qué consumieron más. La otra es hacer la comparación de los platos consumidos por las personas enfermas y por las personas que no llegaron a enfermarse. Y el otro ver sería en la despensa de la iglesia, ver ver qué plato se consumió más, ¿no? ¿Qué plato se acabó rápido? Por decirlo así, doctora. Ya, o sea, ver cuál fue el que, digamos, tuvo más solicitud por los asistentes, ¿no? Ya. Gina, Araceli. Sí, doctora, yo creo que aparte ya de lo que mencionaban mis compañeros, por ejemplo, sería ver qué platos exactamente se han preparado en el lugar y, por ejemplo, cuáles de ellos han necesitado con más preparación de las personas que estaban cocinando. Por ejemplo, la ensalada de frutos, pues necesita que laven, que pelen o que hagan constantemente agarrando con las manos, ¿no? Por ejemplo, de repente otros alimentos los han podido comprar, entonces esos probablemente pienso que de repente no podrían ser la causa. Entonces, yo creo que de acuerdo a los platos, sería como ver cuáles más que todo, se han podido ser preparados y cuáles cuáles son los que han podido estar como más contaminados para que pueda producir. Ya. A ver, Yuri. Ya, pero similar a mi compañera lo que dijo, luego de que haga la lista de cuáles han sido los platos más consumidos, y también vería cómo es que se han elaborado estos alimentos, cómo se han preparado, si es que se elaboró adecuadamente, si es que las personas que lo elaboraron se lavaron las manos, o si es que las bandejas o los platos estaban limpios. También tendría que hacer un seguimiento sobre esto. Ya, y Elizabeth, finalmente. Doctora, primero tendría alimentos y luego encuestar a las personas que han tenido los síntomas, ¿no? Y de ellos seguramente va a haber un alimento en que todos coincidan que hayan consumido. Entonces, una vez que tenga dicho alimento, entonces ahí veo cómo fue el modo de preparación y también cómo
los ingredientes, entonces, y así podemos llegar tal vez dónde estaba el componente etiológico. Ajá. Ya, entonces vamos a ver un poco más acá, para que se den cuenta un poco, ¿ya? En sí lo que se hace es sacar las tasas de ataque. ¿Se acuerdan a qué se refería la tasa de ataque? Elizabeth, ¿estás levantando la mano? Ah, no, ya. ¿Alguien se acuerda qué era la tasa de ataque? Ya, el delegado. El delegado, ¿no? Está Kiev. ¿Kiev? A ver, Kiev, ¿qué era la tasa de ataque? Ujú. ¿Y cómo sacas esa tasa de ataque? ¿Cómo calculas? Y en este caso, ¿cómo sacarías la tasa de ataque? Para este pequeño brote, ¿cómo sacarías? En este brote de Oswego que estamos viendo, ¿cómo sacarías tu tasa de ataque? Ahí les estoy proyectando también, ¿se ve? Claro, es que tienes que sacar la tasa de ataque por alimentos. Ya, y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Sí, entonces parcialmente está, ¿no? Eso que ustedes están mencionando. Ustedes han indicado a la respuesta a la pregunta que se les hizo, cuál integrante del menú es el alimento potencialmente culpable, hacer una diferenciación, ¿no? Que decían entre personas sanas, personas enfermas. Hay que hacer una comparación de las personas en base a la frecuencia de síntomas, decían. Hay que hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Más que una tabla de frecuencias, lo que ustedes tienen que hacer es sacar la tasa de ataque. Y tienen que sacar, como está acá, ¿no? Por alimento que han ingerido, por todos. Si son 20, por los 20, ¿no? Si son 2, por los 2. Entonces, la tasa de ataque, lo que les va a indicar, después de haberla sacado como digamos, se ha indicado en este caso, como que también ha mencionado, tienen que ustedes pasar a ver cuál es el que tiene, digamos, mayor frecuencia, ¿no? Para las personas que comieron, digamos, los alimentos eh, que se mencionan en la tabla, ¿no? Entonces, el que tiene más frecuencia, si ustedes se dan cuenta, de todos estos es el helado de vainilla, ¿no? Esto en las personas que ingieren, ¿no? el alimento y que enferman. Entonces, esa tasa de ataque, que es la más alta, es la que representa en sí al alimento que, digamos, ha sido el alimento culpable, por así decirlo, ¿no? O el alimento que ha ocasionado, en este caso, la ingesta, digo, el brote de ETA, ¿no? Entonces, con eso se trata de decir de que no es que yo tengo que tomar muestra de todos los alimentos, ¿no? Y por ejemplo, acá tenía, no sé, son más de 10 alimentos. No es que a todos los alimentos tomo una muestra, que también se puede hacer, pero lo mejor es sacar la tasa de ataque. Entonces, sacan la tasa de ataque por frecuencia, por así decirlo, ¿no? Digamos, el alimento que sería más vinculado al hecho del brote.
y se gastan menos recursos, ¿no? Porque solo a ese alimento tendrían que hacerle la toma de muestra, porque es cara, ¿no? La toma de muestra para cada uno de estos es cara, ¿no? Cada una de las muestras a veces puede costar más de 100, 200, 300 soles, ¿no? Solo por el análisis que se requiere. Y también lleva tiempo, ¿no? Dependiendo de la muestra que se esté, en este caso, vinculando, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ahora, si no pueden sacar la tasa de ataque, porque digamos, tal vez no tienen los números reales, no han hecho una investigación completa, faltaba algo, ¿no? Pues ahí sí, ni modo, pues no les queda que muestrear todo. Y en base a ese muestreo tendrían que hacer la elucubración de cuál es el agente infeccioso, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿ustedes creen que ha cambiado la hipótesis inicial sobre la fuente de infección? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? A ver, John David dice sí. A ver, Yajaira creo no ha participado antes de Andrés. A ver, Yajaira. Doctora, pienso que no, porque en la hipótesis dijimos que la fuente sería los alimentos y como vemos acá, aún se mantiene eso. Ya. A ver, Andrés. Bueno, doctor, de forma general no habría cambiado, ¿no? Porque claramente es una intoxicación alimentaria, pero más que todo se proponía que que el modo de transmisión era fecal oral, pero ahora como estamos viendo que es por el helado, más sería por un helado que quizás ya ha vencido, algo así, ¿no? O si no, es un helado artesanal, podría ser también, ¿no? Y sería de investigar cómo se ha preparado, quizás usaron agua cruda, ese tipo de cosas. Y bueno, más que todo eso, doctora, y bueno, también tendríamos que tomar como una muestra y ayudarnos con el tiempo de incubación que propuesto. Ya. Ahora, John David que dice, bueno, respecto a mi hipótesis, yo dije, ¿qué dice? Por el uso común de agua bendita u hostia. Ah, ya. Bueno, si quedamos que no había habido misa, ¿no? De por medio. Solo había sido el almuerzo, pero era algo que sí se debía preguntar, digamos, dentro de la presentación. Ya, en general la hipótesis pues principal no cambia, ¿no? Como han visto, la hipótesis principal era de que el alimento era el que estaba, digamos, involucrado. Sin embargo, lo que sí cambia es probablemente los agentes en los cuales podríamos haber pensado, porque si ustedes se acuerdan al inicio, indicaron, ¿no? Puede ser Salmonella, puede ser Shigella, puede ser E. coli, puede ser Bacillus cereus y otros más, ¿no? Indicaron. Entonces, en este caso eso sí está cambiando, ¿no? Porque ustedes ya han visto hasta ahora el tiempo real de incubación que tiene tienen estas personas y que ya, por ejemplo, varios parásitos se han eliminado porque tienen un tiempo de incubación más prolongado. La teoría del parásito ya fue. La teoría de que puede haber sido en este caso, digamos, bacterias como Bacillus cereus, Staphylococcus aureus también ya fue. Están quedando con 2 o 3 bacterias como Salmonella, Shigella, por el tiempo de incubación, no por otra cosa. Adicionalmente a esto, la transmisión a través del helado podría seguir siendo tal vez igual fecal oral, sí puede ser, porque no es que se mueran, ¿no? Las bacterias estando en el helado, ¿no? Puede haber caído tal vez agua contaminada al preparar, como han dicho, ¿no? O finalmente tal vez lo prepararon con agua contaminada todo el helado. Puede haber habido una manipulación de alimentos ahí que no haya sido la adecuada, ¿no?
Sí, sí podría seguir siendo, digamos, la transmisión fecal oral. O podría ser también otra hipótesis, como he mencionado, ¿no? Está relacionada a la conservación. Y a la conservación tendríamos que fijarnos qué bacterias tienen un tiempo de incubación de más o menos 2 días. Y si nos fijamos, las bacterias, digamos, por conservar alimentos que tengan tiempo de incubación de 2 días, en general son mucho más raras, ¿no? Es más frecuente que haya sido, o tal vez por la manipulación, ahí están los agentes más frecuentes, pero sin embargo sí podría ser otro brazo que hay que investigar ahí, ¿no? Ya, entonces, el helado pudo ser preparado con huevos contaminados de salmonella. Sí, también, ¿no? Podría haber puesto huevos crudos y ahí, ¿no? Podría haber contaminado también la salmonella. Son varias cosas que todavía están ahí pendientes, ¿no? Porque no tenemos el agente involucrado, ¿no? Se manda el cultivo y se ve, ¿no? Pero habría que esperar todavía ese cultivo, porque no solo está salmonella ahí en la lista, ¿no? Hay varios otros agentes. Entonces, acá, ¿harían algún tipo de estudio para determinar el grado de afección? ¿Qué estudio de los estudios epidemiológicos que han visto podrían hacer? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Joselino? Creo que podría ser, doctora, un estudio de corte para poder hallar el riesgo relativo ¿Ya? con relación a los ¿Cómo plantearías expuestos. hacer ese estudio de corte? Bueno, en este caso podría ser a los expuestos que comieron el alimento y en relación a dentro de los expuestos, los que enfermaron y los que no enfermaron, y dentro de los no expuestos serían los que el alimento, ¿no? Si no enfermaron supuestamente o no enfermaron. En esa relación podría ser. Ya, pero o sea, ¿cuál es el punto de donde partes tú en un estudio de corte? ¿De quiénes partes hacia quiénes para evaluar? De los expuestos. No Claro, le es entiendo la parte de los pregunta. expuestos. ¿Y hacia dónde vas? No lo entiendo. Partiría de los expuestos, pero no le entiendo la pregunta. Ya, pero, o sea, cuando tú tienes estudios de cortes, siempre se parte, ¿no? De un punto y se termina en otro. ¿Se acuerdan de que les mencioné, ¿no? Las diferencias entre estudios de casos, controles, transversales. Tú estás partiendo de los expuestos para llegar a quiénes. Los que presentaron, en este caso la intoxicación, doctora. Bueno, sería el resultado. A ver, más o menos está por ahí, pero ya. A ver, ¿quién está levantando la mano? A Rosalinda, a los enfermos. Claro, vas hacia los enfermos, ¿no? Como dicen, partes del expuesto y vas hacia el enfermo. En este caso, como tú dices, es el que tiene, en este caso, la enfermedad tóxico-alimentaria o el que está teniendo este cuadro de diarreas, ¿no? O este trastorno gastrointestinal secundario. Porque tienes que hacerles el seguimiento, ¿no? Tienes que partir desde que se pusieron y ver qué pasa con ellos. Sí, sí sería una forma de hacer un estudio epidemiológico, solo que sería un poco más caro, ¿no? Pero sí, tú puedes hacer eso. ¿Alguien más? Luis Ángel, a ver. Doctora, en cuanto a respecto a la pregunta de tipo de estudio, yo vería más factible hacer en este caso un estudio de tipo transversal, ya que se tienen los datos ya de, como quien diría, serían los datos del número de personas que comieron helados y
Sería, doctora, como o sea, ya se tienen los datos de los expuestos y del evento al mismo tiempo, entonces con ese es más fácil realizar. Además, es un estudio más simple y que da resultados más rápidos. Ya sí es más simple, es verdad, pero en un transversal lo que estarías evaluando básicamente es la prevalencia, ¿no? Eso es lo que estarías evaluando. ¿Y qué, digamos, necesitarías saber adicionalmente acá en este estudio de brotes? ¿Te serviría saber la prevalencia? Sí, sería interesante, pero algo tal vez más no quisiera saber. A ver, Rosalinda. Perdón, ¿quién participó en antes? José Luis. No. Luis Ángel, ¿no? Ah, ya, Luis Ángel, ya, sí. Muy bien, ya. Doctora, buenas Rosalinda. tardes. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí. Yo creo que deberíamos hacer un corte porque estaríamos evaluando la incidencia, lo que justo nuestro caso está requiriendo. Y para eso utilizaríamos riesgo relativo. Ya, bien, sí. En general pueden hacer todos los estudios que están planteando, ¿no? Pero tal vez hay alguno que le da más ventaja en ese sentido. ¿Por qué sería? Yadira Grace, ¿qué dice? Doctora, buenas tardes. Yo coincido también. Creo que, bueno, como usted dijo, sí se pueden realizar los otros tipos, pero creo que para garantizar, digamos, que el factor de riesgo siempre precedió al desenlace, en este caso el desarrollo de la enfermedad, sería mejor hacer un estudio de corte y de paso ver el riesgo, ¿no?, que estos han tenido. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Saber qué alimento exactamente ha sido el causante de todo esto, o quién ha sido el que ha generado la clínica. Sí, o sea, perfecto, también no hay, digamos, en eso discusión. Pero en este caso, que dice Camila, caso control partiendo de los enfermos y para buscar exposición. Ya, claro, el caso control partes de los enfermos y buscas la exposición. En este caso, mejor dicho, sería más práctico hacer el estudio caso control. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren ver son cuáles son, siempre la mayor parte de estos estudios caso control están asociados a esto de factores de riesgo, ¿no? Y es más barato que el estudio de corte. No necesitas hacer el seguimiento tan prolongado, solo pones a tus casos y a tus controles y los comparas y sale rápido, ¿no? Pero en general podrían hacer, sí, cualquiera de los que han planteado, ¿no? Pero tal vez acá por cuestiones de tiempo, por cuestiones simplemente de praxis, sería más fácil hacer el caso control. Pero sí pueden hacer cualquiera de los que han indicado y también por las razones o motivos que han puesto, ¿no? Ya.